Pues nada, Guillermo, lo primero es saber cuál es el origen por el que nace tu relación con el azafrán y también el proyecto Beanar. Pues empieza en 1959, donde mi abuelo en Campillo de Alto Buey empezó a plantar azafrán y también a comprar azafrán a otros productores de la zona para poder venderlo por el resto de España. Al pasar unos años se incorporó mi padre a la empresa y ya empezaron a vender también por otros países. Imaginamos que para entonces habría muchos productores en la zona, ¿no? De Motilla y Campillo, mucha gente cultivaría. Así es, en La Mancha, la zona que más se producía y de mayor calidad era en Motilla, Campillo, sobre todo por la Manchuela conquense. Y en toda España, hace unos 40-50 años, se podían producir unos 40.000 kilos. Por desgracia, en la actualidad, pues estamos produciendo en La Mancha unos entre 300 y 400 kilos. El problema es que por la falta de mano de obra, y como es un cultivo que solo dura unos 15 o 20 días y esa mano de obra se concentra en ese tiempo, pues hace muy complicado que se pueda producir o se pueda recolectar. Y primero, antes de entrar en lo que es el cultivo y lo del proceso de recolección que te lleva el azafrán, para alguien que no supiera nada del azafrán, esa hebra que al final llega a los platos, ¿qué es realmente? Pues, el azafrán, a ver, viene de un bulbo, bueno, de un cormo, que su palabra, bueno, se llama Crocus sativus. Se planta entre junio y septiembre. En octubre pues empieza a salir el tallo y entre octubre y noviembre obtienes sus flores, que ahí es donde luego se recogen, se mondan o desbrindan y obtienes el azafrán y posteriormente se tuesta. Todo hay que hacerlo el mismo día, o sea, hay que recolectar la flor el mismo día, se monda y se tuesta. Actualmente se hace como antiguamente, todo manual. Lo único que ha cambiado por algunas zonas es que en vez de utilizar en el tostado una estufa o ascuas con un cedazo de madera y seda, se ha sustituido por el acero inoxidable y la fuente de calor es ya una fuente de calor controlada como aire caliente o una resistencia para que no sea tan complicado el tostado y tener mucho más control. Y a la hora del cultivo, ¿cómo funciona el cultivo? Porque el azafrán al final, lo que es el bulbo de la cebolla, dura solo X años, ¿no? Sí, ese bulbo que se planta en mayo y septiembre, pues el primer año, o sea, a los varios meses, a los pocos meses, el primer año no tienes casi ninguna flor. En octubre empieza su periodo vegetativo hasta mayo, que le sale pues alguna flor y luego las hojas. Luego en mayo, con el calor, se seca y el bulbo está en estado latente. Y luego en agosto, o sea, el siguiente año para agosto-septiembre, con las primeras lluvias, se vuelve a activar y ya sí que en octubre ya te da bastantes flores y así sucesivamente todos los años. Y al tercer y cuarto año es recomendable sacarlo, ya que en esa fase vegetativa de octubre a mayo el bulbo se reproduce. El bulbo que has plantado se suele dividir en varios bulbos. Entonces todos los años se va dividiendo en varios bulbos, pues llega un punto que tienes demasiados bulbos juntos, entonces es recomendable sacarlos, también limpiarlos, dar una capa como las cebollas,
y volverlo a plantar recomendablemente en otra tierra que no haya estado plantado el azafrán. Porque al final esta cebolla pues también tiene enemigos, ¿no? Claro, así es. Y luego, sí, sobre los enemigos, actualmente la mayor problemática que tenemos de enfermedades o plagas sería el conejo en algunas zonas, ya que se comen el espartillo, que es la hoja de la planta, tema de topillos o el ratón de campo, que se come cuando hay sequía, se come el bulbo, como es jarnoso, como tiene agua, y luego pues el tema de si hay inundaciones o agua estancada, ya temas de nemátodos y como Fusarium o la Rhizoctonia. Y finalmente llegaría el momento como el más reconocido, ¿no? Que es esa recogida del azafrán, ¿no? Cuando los campos se ponen morados, ¿no? ¿Cómo es o cómo lo hacéis y también qué relación, comparado como siempre se ha hecho? Así es, pues sí, antiguamente empezaba para mediados de octubre, ahora en la actualidad se ha retrasado un poco, empezamos para últimos del mes y dura entre 15 y 20 días. Todos los días a primera hora de la mañana hay que ir al campo para recoger esas flores, ya que cuanto más le dé el sol pierde un poco de calidad. Entonces se recoge a primera hora de la mañana, se lleva esa flor a las casas o en nuestro caso a la industria, a las naves, se montan durante todo el día y por la tarde-noche se tuesta. El tostado suele tardar entre 15 y 30 minutos a unos 80 grados. Y eso, en nuestro caso lo introducimos en un horno industrial específico que hemos hecho de acero inoxidable para cumplir todas las normativas sanitarias. Y en el caso antiguo, pues se utilizaría como una criba de madera y seda o en una estufa o en la vitrocerámica, cada uno, pues como lo han hecho antiguamente con las ascuas del fuego, pues hay varias formas. Y desde Bealar, que habéis tenido incluso reconocimientos, ¿no? Por la calidad del azafrán, ¿en qué se basa o cómo se puede demostrar la calidad de las hebras de azafrán? Pues en La Mancha tenemos el mejor azafrán del mundo. Y sobre todo en la zona de la Manchuela conquense, tanto Motilla, Campillo, Peral. Supongo que entendemos que es por el clima, por la tierra, por lo que nos rodea, ya que desde hace más de 60 años en toda España se conoce que el mejor azafrán es el de esta zona. Entonces creemos que sobre todo el clima y la tierra es lo que hace especial a ese azafrán. Y a nivel ya más químico, por así decirlo, ¿cómo se podría diferenciar para poder conseguir este tipo de calidad? Claro, ahí lo que se hacen son pruebas donde se ve el poder colorante, el aroma y el sabor, donde se demuestra que el azafrán de esta zona siempre está un poco por encima del resto. El resto también es de muy alta calidad, pero aquí siempre estamos un poco por encima. ¿Y ese tipo de análisis también los hacéis vosotros desde...? Sí, hacemos algunos de forma interna y también enviamos a otros laboratorios de fuera cuando nos auditan o nos certifican, pues también se llevan muestra para ver que la calidad es la correcta. Y ahora mismo, Bealar, ahora también hacéis envasado, ¿no? ¿Y qué tipo de demanda tenéis a la hora de comercializar el azafrán?
Sí, una vez que está tostado, se guarda hasta hacerle analíticas y ver que está ok, y también nos certifican que cumpla el pliego de condiciones de la denominación de origen Azafrán de la Mancha, y a partir de ahí pues lo podemos vender. Hay que venderlo pues si lo cogemos en octubre, noviembre del 2025, tenemos todo el 2026 para envasarlo. Tenemos envases tanto de vidrio como de plástico, y ya es según demanda. Pues para tiendas más gourmet pues se utilizan diseños o envases más de vidrio, más con cantidad mucho más pequeña, y eso también vendemos en panaderías, en el Corte Inglés, en varios sitios. Y aparte, todo el azafrán de la Mancha, del 70 al 80% se exporta sobre todo a países a otros países, y el país principal es Estados Unidos. También Canadá, después iría Canadá, y ya la zona de Emiratos Árabes, China también por su cultura. Aquí la cultura es más culinaria, más para cocinar en la paella, en cocidos, en otro tipo de platos, pero en la zona la zona más de Asia se utiliza más para el tema de la salud. Suelen hacer tés o ungüentos y lo utilizan para muchos beneficios, ya que el azafrán tiene compuestos activos que son muy buenos para la salud. ¿Y cuánto mantiene esa calidad o esa frescura en la hebra del azafrán? ¿Cuánto tiempo recomendarías? Pues a partir del tercer año ya pierde bastante calidad. Se puede consumir perfectamente aunque tenga 10 años, pero esos compuestos activos y esos beneficios pues se van degradando, se van perdiendo al paso de los años, y eso a partir del tercer, cuarto año ya pierde bastante calidad. Y bueno, y siendo ahora uno de los pocos productores de toda la región, ¿no? ¿Cómo ves el estado actual del azafrán, también mirando al futuro? Pues ahora mismo creo que es crítico por el tema de lo que hemos hablado de falta de mano de obra, y sobre todo de profesionales, ya que hay que saber recoger la flor, mondarla, y al no haber maquinaria, al no haberse mecanizado, pues es muy complicado. Entonces creemos que como el cultivo no se mecanice a corto plazo, creemos que puede llegar a perderse. Porque entonces básicamente lo que quieres decir es que la forma en la que trabajáis el azafrán hoy en día es la misma forma que se trabajaba hace 100 o 200 años. Así es, tanto de la plantación hasta el tostado, cerrando el ciclo, se hace como antiguamente. Pues lo que hemos hablado, que el tostado pues hemos mejorado un poco el tema más que mejorado, nos hemos adaptado a la normativa, pero eso, por norma general se hace como hace cientos de años. Creemos que la única forma para que se pueda recuperar el cultivo es investigando y haciendo máquinas específicas para el cultivo, para todos los procesos, tanto plantación, arranque de ese bulbo, recogida de la flor, monda. Se va a seguir necesitando mano de obra, pero ya es una mano de obra más cualificada y va a ser mucho más atractiva para las personas, y también aparte no vamos a necesitar tanto volumen
de gente. Ya no, y lo que no se busca es el ahorro de esa mano de obra, lo que se busca es poder seguir con el cultivo y que no se pierda. Porque al final el azafrán ha sido la esencia, ¿no? Antiguamente aquí en Motilla o Campillo se cultivaba, bueno, todos los pueblos vecinos se cultivaba, y ahora mismo está en proceso absoluto de desaparición. Y también por eso comentabas que habéis creado también como una feria, ¿no? Aquí en Motilla. ¿En qué consistía? Sí, así lo que has comentado, lo primero, en casi todos los pueblos de la zona raro era la familia que no tuviera azafrán, y gracias a ese extra que obtenían, pues podían utilizar ese dinero para los hijos que se casaban, si se ponía alguien enfermo, si se tenía que comprar una casa o comprarse un coche. Y claro, y eso como con el tiempo se ha perdido, pues es una pena, porque era ya más que nada como cultivo, es que es algo cultural y algo muy tradicional, que pasaba de padres a hijos y que ahora mismo ya está desaparecido. Y por eso creamos la feria, bueno, el mismo ayuntamiento de Montilla del Palancar creó la feria del azafrán, donde hacemos jornadas pues, para ir al campo, explicarle a la gente lo que es el cultivo, que puedan recogerlo ellos, mandarlo y tostarlo, ver todo el proceso, enseñarle también pues, la calidad del cultivo, los beneficios que tiene, cómo hacemos un show cooking con cocineros que explican cómo utilizarlo en la cocina. También se aprovecha para vender otros productos, para poner en valor otros productos de Cuenca, de calidad, como el aceite, la miel, el queso, el vino. Y en una situación también tan drástica en la que se encuentra por el tema de falta de mecanización, ¿cómo afecta también, por ejemplo, en este verano del 2025 que ha habido tantas altas temperaturas? ¿Afecta esta subida de temperatura y el calor a las propias plantaciones de azafrán? Sí, así es. Estos últimos 8 años tenemos una bajada de rendimiento en campo. De media, antiguamente en una hectárea se podían producir unos 10 kilos y ahora mismo hablamos que se están produciendo entre 2 y 4 kilos la hectárea. Después de varios estudios, pues estamos viendo que uno de los problemas es que con el aumento de temperatura, el bulbo aborta la flor. Entonces, pues si un bulbo antiguamente producía entre 5 y 12 flores, pues ahora en octubre, noviembre estamos obteniendo entre 2 a 5 flores. Entonces, claro, estamos utilizando nuevas técnicas de pues, tipo mulching, o dejar la hierba crecer para que el sol no incida tan directamente en la tierra, e intentar bajar unos grados para que el bulbo pues, no sufra tanto. Pero bueno, a pesar de todos estos inconvenientes que nos cuentas, la idea es seguir con el azafrán para hacia adelante, ¿no? Y seguir trabajando por él. Así es, tanto ya de forma particular, quitando la empresa de por medio. Creo que es un producto que por tradición y cultura creo que no se puede perder, y pues en lo que esté en nuestra mano pues intentaremos que siga, e intentar enseñar a las personas todo el proceso, y abiertos a ayudarles a nuevas plantaciones, o si quieren poner en sus casas, o hasta para el modo de poder utilizarlo, ya que mucha gente no compra azafrán porque no sabe utilizarlo en la cocina, y es una pena, ya que tiene, aparte de darle un color y un aroma y un sabor muy bueno, aparte tiene muchos beneficios para la salud.